estaba OK Go haciendo I Won't Let Me Go. Cuando ya pasaron 6 minutos de las 6 de la tarde, Fran, nos metemos en temas de contingencia nacional y temas que llevan, la verdad, es que décadas siendo tema. Así que lo vamos a tratar en este mismo momento para que tratemos de entenderlo mejor, para hacernos una idea de lo que está pasando, de lo que se está haciendo mal, de lo que se está haciendo bien, de lo que se debería hacer y mucho más con un experto en la materia. Sí, para eso estamos al teléfono con Pedro Cayuqueo, periodista y escritor mapuche. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de hablar con ustedes. Pedro, buena tarde. Qué bueno, que vaya todo bien. A pesar de que está bien movida la cosa durante estos últimos días, hemos visto los anuncios del gobierno en general, del presidente Piñera, quien condenó la violencia en la Araucanía y anunció un acuerdo nacional para combatir estos actos terroristas, como le llamó él. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, mi visión es que estamos nuevamente en un eterno día de la marmota, en el cual se repiten los hechos de violencia en el sur, en el cual las autoridades anuncian un paquete de medidas. Esa frase debe ser de las más repetidas en el caso del conflicto que tenemos en el sur. Sí, totalmente. Y se anuncian medidas que tienen que ver con la represión y la seguridad pública, cuando estamos frente a un conflicto cultural, político, histórico que demanda otro tipo de abordaje. Y la verdad es que eso ya está latamente diagnosticado por una serie de informes, estudios, incluso comisiones de Estado que han señalado que el camino a transitar para la reconciliación y la paz en la Araucanía apunta más bien a medidas políticas, a medidas que son de fondo. Sí, Pedro, también preguntarte ¿cómo has visto la gestión del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien también habló harto hoy? Dijo que hay que apegarse al Estado de Derecho y, bueno, al parecer va a tener más actuación durante las próximas semanas en lo que ha sido afectado en la macrozona sur. Pero tu visión respecto al mismo ministro. A ver, el ministro Delgado lamentablemente carece, creo yo, de un perfil político y de tonelaje político suficiente como para hacerse cargo de este tema. Estamos hablando probablemente del conflicto que atraviesa toda la vida republicana de Chile, ¿ya? El tema de los mapuches actualmente, el tema de los araucanos en el siglo XIX, ha cruzado todas las administraciones de gobierno que han existido en la vida republicana de este país. Y la verdad es que, como cantaba Violeta hace más de 60 años, nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Y ese es el gran drama de la Araucanía, ese es el gran drama de los territorios del sur, que aquí hemos tenido un festival, un carnaval de errores y de horrores por parte de los distintos gobiernos, de distintos signos ideológicos, ojo, porque esto es un tema de Estado, exactamente, que trasciende a los gobiernos de turno. Y la verdad es que el ministro Delgado lejos está de ser el actor político que va a encauzar esto hacia una hipotética solución. Esto incluso yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera, este segundo gobierno, ya tampoco tiene la posibilidad de hacer algo al respecto, porque los tiempos políticos no le dan, y además es un gobierno que está de salida y con una crisis también social y política que si bien no es patente como el año 2019, a fines del 2019, todavía existe. Entonces, entre pandemia global, proceso constituyente y los problemas que hay en materia de seguridad pública en el sur, yo creo que el tema mapuche nuevamente no va a ser la prioridad desde la moneda. Pedro, ¿cómo termina, según tú, este conflicto? Este conflicto tiene solución, tiene una solución que es política, tiene una solución que pasa porque el Estado y el gobierno de turno establezca un diálogo de alto nivel, un diálogo sin exclusiones, un diálogo sobre temas sustanciales con los sectores organizados del movimiento mapuche en este caso. Los sectores mapuches tienen sus dirigentes, tienen sus referentes, tienen sus voceros públicos. Incluso las organizaciones de corte más radical también tienen sus propuestas al Estado, también tienen su propio paquete de medidas frente al Estado, y se han manifestado durante décadas ya con disposición a tener esa gran conversación, ese gran parlamento, que fue la institución que en los tiempos coloniales los españoles se dieron cuenta
que era la forma más inteligente de tratar con este pueblo. Ya, lamentablemente no han existido en los últimos 5 gobiernos democráticos, no han existido mandatarios y políticos a la altura del conflicto, que sean capaces de entender que esto se resuelve no con represión y no se resuelve con persecución judicial, sino que se resuelve sentándonos a negociar y sentándonos a dialogar una futura convivencia pacífica para los próximos 30, 40 años. ¿Tendrá que ver con que a lo mejor los mapuches no son actores relevantes para el Estado, Pedro? Absolutamente. Los mapuches somos un sector de la sociedad chilena que no tiene poder. No tenemos poder político, son excepciones los cargos políticos ocupados por mapuches en Chile. No tenemos poder económico porque nos redujeron a una pobreza brutal después que nos despojaron de nuestras tierras. No tenemos poder cultural, aunque han ido ya surgiendo artistas, poetas de renombre en ese mundo cultural, y obviamente tampoco tenemos poder militar, ¿ya? Entonces eso nos hace ser actores de tercera o cuarta categoría de un conflicto además que está radicado en el sur, en esta tierra incógnita del sur, lejos de la metrópoli que es Santiago, y que llaman la atención solamente cuando se producen hechos de violencia que afectan a sectores, digamos, pudientes o sectores acomodados que son cercanos a la derecha política chilena. Cuando sucede eso, el tema se pone en la agenda, pero cuando hay otro tipo de manifestaciones, ya sean pacíficas, culturales, de todo tipo, el tema no existe en los medios de comunicación. Claro. Estamos con Pedro Cayuqueo, periodista y escritor mapuche, obviamente hablando sobre los hechos de los últimos días, y también en las últimas horas hemos visto lo que tú en tu Twitter mencionas como la gran parte del problema, que son los invitados que estuvieron en esta reunión con el presidente Sebastián Piñera, con los ministros del Interior, Defensa, pero también Carabineros, PDI y el Ejército, por toda la situación. Entonces, ¿cómo podría hacerse esto de una manera mejor, según tú? Bueno, hay que ser muy transparente y honesto al referirse a lo que se podría hacer. La verdad es que este gobierno ya no tiene oportunidad de hacer nada. Ya a lo más incrementar la dotación de carabineros, recursos para carabineros, en una especie de mensaje hacia los sectores duros de su electorado, que en la Araucanía son bastantes. En materia de resolución del conflicto, del trasfondo del conflicto, que es esta lucha de reconocimiento del pueblo mapuche en Chile y de recuperación de sus tierras usurpadas en décadas pasadas, este gobierno tiene muy poco que hacer, tiene muy poco margen de maniobra. Ojo, la administración Piñera 2 partió bastante bien con la agenda que tuvo el ministro Moreno en su minuto. El ministro Alfredo Moreno, cuando asume el desarrollo social, él plantea una agenda de diálogo sin exclusiones con el mundo indígena. Y se reunió con sectores incluso radicales del mundo mapuche. Y la verdad es que él había intentado generar confianza con ese mundo en el entendido de que estos temas se resuelven con política, ¿ya? No ahogas tú con represión un conflicto político. Es el peor camino. Y esa agenda de Moreno, que causó mucha expectativa en mucha gente, se vio boicoteada por el propio gobierno cuando el Ministerio del Interior, con Chadwick a la cabeza, implementan el llamado Comando Jungla, y después eso desencadena el crimen de Camilo Catrillanca. Ahí se acaba la gestión de Moreno, él renuncia a los meses siguientes, es sacado para obras públicas, y la verdad desde ese minuto en adelante el gobierno se quedó sin una política para los pueblos originarios. Y lo que tenemos hoy día, lamentablemente, es el resultado de esa renuncia a hacer algo en torno al conflicto y a la agenda que el ministro Moreno tuvo en su inicio. Entendemos por eso entonces, Pedro, que ya es tarde para llamar a un acuerdo nacional por la Araucanía, ¿no? Es absolutamente tarde. Por esa misma razón creo que lo están centrando todo en lo que es seguridad pública, porque es la señal que ellos pueden dar hacia los sectores de la derecha regional en el sur, claro, que son, en este sentido, comillas, las víctimas, pero si hablamos de víctimas, hay numerosas víctimas en este conflicto histórico. De todas maneras. ¿Ya?
y la verdad no hay un ranking de víctimas. Aquí hay una negligencia estatal de afrontar un problema que se va agravando con el paso del tiempo y que va escalando en violencia, porque hay una violencia estatal, que es la violencia de carabineros, la violencia de la PDI que vimos también tiempo atrás. Está la violencia que se genera también desde el mundo indígena, donde hay sectores más radicales o rupturistas que también piensan que la violencia puede ser un camino para instalar el tema en la agenda. Debo decir que les resulta, o sea, es bastante efectivo el camino que han planteado. Y lo otro es que la propia sociedad civil, los que no están involucrados en esta trama, también se ven envueltos en esa espiral de violencia. No olviden ustedes lo que sucedió el año pasado, ya creo, si no me equivoco, cuando hubo ocupación de municipios en el sur, en el marco de la huelga de hambre de los presos mapuches, y hubieron ciudadanos, vecinos de las localidades, que acudieron armados con palos a desalojar a los mapuches, con cánticos racistas, en fin. Entonces, el grado de polarización racial al que se está llevando a los territorios del sur en materia del conflicto indígena es preocupante y peligroso. De todas maneras va a ser un tema que vamos a estar observando durante los últimos días sobre esta batería de proyectos pendientes, como lo mencionas tú, desde la década de los 90 y que por supuesto está ahí más contingente que nunca. Y para terminar, te quería hacer una pregunta, porque tú, por ejemplo, tu Twitter dices, haces recalcando cómo es la diferencia histórica entre araucanos, mapuches, y también en tus libros haces mención a eso, y hay gente que todavía sigue mencionándolos como araucanos. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia? Bueno, araucanos fue el nombre que nos dieron los españoles a nosotros. Claro. Y así quedó en la historia de la colonia. Pero la autoidentificación mapuche es la que usamos nosotros, y en mapuche, digamos, ya es tan ofensivo en la actualidad como llamarle pascuense a un Rapa Nui. Tal cual. Ya, y eso es algo que la sociedad chilena tiene que ser educada en el respeto a los otros pueblos. Cuando muchos mencionan la palabra araucano, como lo hace esta Asociación de Víctimas de la Violencia de la Araucanía, APRA, lo hacen de forma ofensiva y despectiva, y eso me consta porque ubico a varios de sus miembros y son de un racismo en verdad vergonzoso. Entonces tenemos que seguir educando, si no hay atajos en esto. Y los que estamos en el mundo de la cultura y las letras, vamos a seguir publicando libros y escribiendo desde la franqueza, desde el cariño incluso a la sociedad chilena, para que nos conozcan verdaderamente como somos. De eso se trata, Pedro, de educar, de respetar, de llegar a acuerdos y de hacer que las cosas funcionen de la mejor manera, de nivelar la cancha finalmente, ¿no? Absolutamente. Te quiero agradecer por haber estado con nosotros durante esta tarde, Pedro Cayuquedo, periodista y escritor mapuche, actualizándonos un poco, poniéndonos en corriente de lo que significa todo lo que está pasando en el sur de nuestro país. Un abrazo, Pedro, que tengas buena tarde. Gracias, Pedro. Chao, chao. Cuídate.